Armonizando tu ser con la palabra de Dios, tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar en el estudio bíblico el libro de Jueces. Los Jueces son para nosotros un libro de bellas historias. Débora, Gedeón, Sansón y Dalila, Jefté y su hija, sin olvidar al final a la mujer cortada en trozo, ni al sacerdote que se aviva con los ídolos de su patrón. Pero esas historias transmitidas como relatos populares nos hacen más que poner en imágenes la historia de una época tan importante como desconocida. ¿De qué manera los hebreos nómadas que entraron en Palestina después de Moisés se transformaron en un pueblo de pequeños agricultores? ¿Y de qué manera guardaron su identidad de pueblo elegido por Dios? La tierra de Canaán, con sus fértiles praderas, lo tenía todo para seducir. Lo mismo ocurría con sus religiones cercanas a la naturaleza y donde la libertad sexual se expresaba lo más tranquilamente. Todos los pueblos que habían entrado allí se habían fundido con ella. ¿Qué iría a pasar con la religión intransigente de Dios que no se ve? Fueron sin duda signo oscuro desde cualquier punto de vista, en los cuales durante mucho tiempo se pudo pensar que el fuego de Sinaí se había extinguido. Lo que va a salvar el porvenir de las tribus de Israel será, por una parte, la agresividad de varias de ellas. Pensemos en las tribus de Efraín, cuya campañas son narradas en el libro de Josué. Y por otra será el hecho de que con frecuencia estuvieron a merced de merodeadores y de otros nómadas venidos del desierto, pero permanecieron fieles a Yahvé, porque en muchas ocasiones tuvieron la experiencia del Dios que salva. En medio de sus dificultades, los israelitas, desorganizados y divididos en grupos rivales, se van reagrupando alrededor de los jueces de tribus o jefes innatos surgidos del pueblo, a veces campesinos que obtendrán grandes victorias. Esos hombres pasaron a la historia como los sofetín, una palabra que quiere decir tanto jefe como jueces. Hay que saber que en la cultura hebrea e incluso en el Evangelio, la palabra juzgar quiere decir también gobernar. Vea esto en Mateo 19:28. De ahí que se llamó jueces a hombres que no han tomado jamás parte en un tribunal. La lectura del libro no nos da una idea muy alta del nivel moral y religioso de Israel de ese entonces, en que los marcó tradicionalmente de la familia y de la tribus nómada perdían su valor. Sin embargo, se estaba gestando una renovación profunda. Dos palabras entran en el vocabulario religioso
que muestra una transformación, heredad y santuario. Heredad, el nómada tiene ahora una tierra. Tendrá que considerarla como un don de Dios, cultivarla y transmitirla a sus hijos. Toda su religión está ligada a la tierra que Dios le ha dado y que conservará en la medida en que sea fiel. Santuario, los israelitas que nunca tuvieron un templo en el desierto, descubren los lugares de culto de los cananeos. Se van pues a acostumbrar a agruparse también en lugares de culto en donde los levitas, los sacerdotes, guarden las tradiciones sagradas y las enseñanzas de Moisés. Este ejemplo de un periodo en que se recubre toda esta lleno de interés para nosotros en un tiempo en que se derrumban todas las estructuras morales y religiosas en que habían vivido nuestros padres. Podemos pensar que bajo la capa del materialismo triunfante, muchas cosas están madurando que preparan el renacimiento de un cristianismo más consciente de sí mismo en una sociedad urbana, planetaria y postindustrial. En el primer capítulo del libro de Jueces vamos a leer las proporciones, algunas lucen sobre la conquista. No fue triunfal como aparece en el libro de Josué, sino lenta y difícil. Los israelitas no cumplieron con el mandato de exterminar a los paganos. No lo hubieran protegido la fe en el Dios único. Al contrario, las revelaciones pacíficas prepararon la idolatría. Compárese el 8 y el 21 de los capítulos en los datos que no son dos seguidos. Tenemos la moraleja del libro de Jueces. El ángel de Yahvé sube de Gilgal, primer santuario israelita en Palestina. Al lado del Jordán hasta Betel, sabemos que el ángel de Yahvé es una manera de designar al mismo Yahvé, porque el autor sabe que no se puede ver a Dios sino a una representación suya. El pecado está en no haber destruido la cultura y la religión de los cananeos. Al respecto, olvidémonos de nuestro sentido moderno de respeto por los demás pueblos. Israel vive entonces en un mundo en el que solo se mantiene por la violencia y por otra parte todo el porvenir de la relación divina en el mundo está en manos de unos nómadas primitivos, amenazando a cada momento de verse disuelto en medio de su entorno pagano. Los israelitas habían logrado establecerse en la altura del país. Desde allí miraban con envidia la rica llanura ocupada por los cananeos. Allí estaba la tentación de la idolatría. Los agricultores cananeos
practicaban una religión muy seductora que celebraba la fuerza de la vida y la fecundidad. Se reunían para fiestas campestres, se juntaban en los bosques sagrados y allí recurrían a la prostitución sagrada para pedirle a sus dioses, los Baales, la lluvia y buena cosecha. Le costaba a los israelitas, poco acostumbrados a esas libertades, no juntarse con sus vecinos paganos para esas celebraciones. Empieza una segunda introducción al libro de los Jueces, en que después de recordar la muerte de Josué 24:31, se dan las causas reales de los acontecimientos que van a suceder. La primera causa de la desgracia de Israel, que no puede eliminar al cananeo, es su infidelidad a Yahvé, aunque no se excluyen otras explicaciones que se darán en el mismo libro. Pero toda la Biblia nos dirá que en cualquier lugar y tiempo, las desgracias de nuestra sociedad subrayan nuestra infidelidad a Dios, aunque no puede decirse esto sin provocar una sonrisa incluso entre los creyentes. Abandonaron a Yahvé para seguir a los Baales. O sea, era cualquier dios cananeo, con preferencia el que da la lluvia. Las Astartes eran las diosas, con preferencia la de la tierra y de la fertilidad. Yahvé hizo que se levantaran libertadores. Así introducimos varias veces la palabra jueces. Vea la traducción: Otoniel, Ehú y Sangar, Débora y Barat. Sirvieron a los Baales y Yahvé lo dejó en manos del rey de Aram. Siempre en la Biblia se juzga con esta palabra: quien sirve a un falso dios por voluntad propia será esclavo contra su propia voluntad. El espíritu de Yahvé estuvo sobre Otoniel, mientras Otoniel y Ehú luchan contra edomitas, moabitas y amonitas venido del otro lado del Jordán. Sangar se enfrenta a los filisteos. Estos habían llegado por el mar a las costas de Palestina al mismo tiempo que los israelitas entraban por el interior. Pueblo de civilización superior, bien armado y organizado, ocupaban los 5 departamentos, es decir, las 5 ciudades de Gad, Azoto, Ascalón, Ascarón y Gaza, con sus alrededores. Dominaban la rica llanura que bordeaban el mar Mediterráneo, y sus tropas de cuando en cuando venían a molestar a los israelitas establecidos en los cerros. Solamente el rey David le vencerá definitivamente, y de ello quedará solamente el nombre Palestina, nombre de la tierra de Israel. Viene de filisteos, o sea, filisteos.
Jabín, rey de Canaán, era en realidad el rey de la llanura del norte de Canaán, llamada de Jezreel. Ahí se gana la gran victoria del tiempo de los jueces. Una mujer, Débora, es juez de Israel, es decir, administra la justicia en nombre de Yahvé. Es un caso excepcional en un pueblo donde los varones tienen toda la responsabilidad sociales y religiosa. Ella manda al norte a llamar a Barat. Este se niega a ir solo, desea la cooperación de las tribus de Efraín y de Benjamín, donde está establecida Débora. Su confianza en Yahvé es juzgada muy insuficiente, pues no quiere actuar sin la presencia de Débora a su lado, y la Biblia le antepone a Débora, que ha inspirado el levantamiento. Vea el cántico de Débora y vea lo que se habla de Gedeón. El canto de Débora es una de las piezas más antiguas de la literatura hebrea, compuesta poco después de los acontecimientos. Es un himno a Yahvé vencedor. Este poema destaca el individualismo de la tribu. 5 de ellas solamente se han reunido para enfrentarse a los cananeos. El Dios llama a Gedeón. Los capítulos 6 y 9 del libro de los jueces se refiere a Gedeón y a su hijo Abimelech. El primero es llamado por Yahvé y le desempeña como juez en 2 campañas, asegura la libertad de su pueblo. Después de él, Abimelech aprovecha la fama de su padre para intentar hacerse rey. El ángel de Yahvé se presenta a Gedeón con aspecto humano. Como un recuerdo de esta página, se advierte que vea a Lucas 1, 28-36. Yahvé viene a despertar a un Salvador donde y cuando no hay esperanza. Gedeón cree en Yahvé, pero le falta la confianza. Bien es cierto que Dios lo pudo todo en el pasado, pero no se le actúan en el presente. Esta actitud de Gedeón la encontramos repetidas veces en la Biblia. Siempre la misión que Dios nos confía supera nuestra sola fuerza humana. Éxodo 3:11 y Jeremías 1:6. Yahvé da una esperanza como suele hacerlo. No promete hacer la cosa en nuestro lugar, sino que nos invita a actuar con tu valor salvadora a Israel de las madianitas. Así viene Yahvé a buscar al hombre que eligió. Después el joven campesino Gedeón, animado, movido por una esperanza, descubrirás que tienen bastante capacidad para salvar a su pueblo. Se entrelazan el párrafo 25 y 31. La misión liberadora encargada a Gedeón
con la declaración pública de su fe en Yahvé. Con esto merecerá que Dios se comprometa con él. En el libro de los jueces vamos a encontrar en el capítulo 8 la segunda campaña de Gedeón. Todavía hay demasiada gente. La palabra de Yahvé nos ayuda a creer que las pequeñas minorías preparan las revoluciones verdaderas y más amplias. Vamos a ver. Esta fue la trampa en que cayó Gedeón y Abimelech, hijo de Gedeón. ¿Qué va a pasar con él? Los israelitas necesitan formar una nación, lo que sería un gran progreso después de la anarquía de las tribus desunidas y desorganizadas. Sin embargo, lo que redactaron el presente libro en el último siglo de los reyes de Jerusalén habían quedado tan defraudados por su gobernante que soñaban con el tiempo pasado en que no había ni reyes ni administración. Pensaban que Israel, por ser el pueblo de Dios, no debía tener jefes permanentes como los demás pueblos. Por eso, el libro de los jueces anota la negativa de Gedeón a ser rey. Yahvé tiene que ser rey de ustedes. Desgraciadamente, Gedeón pide oro en vez de poder, y con esto el héroe destruye todo lo que hizo por su pueblo. Todos estos salvadores, Gedeón, Barak, Jefté, Sansón, son muy decepcionantes, como en general lo son los políticos y todo lo que hablan de liberar al pueblo oprimido. Hay que concluir de ahí que la acción política es inútil, o que debemos consagrar todo nuestro esfuerzo a la oración y a la catequesis y dejar lo demás, la lucha por la justicia. Pero precisamente la justicia se encuentra en cada página de la Biblia. De hecho, hablar de política es hablar de poder, y el poder corrompe a los que no tienen una conciencia sólidamente formada. Poco se puede esperar de la política allí donde la conciencia no haya sido educada desde muy temprano en una familia sana, en la que el niño vaya descubriendo amor y fidelidad entre sus padres, las dos cualidades que la Biblia no cesa de juntar, y donde no haya sido formada por los padres decididos a usar de su autoridad para domar sus caprichos. Por esta razón, después de esos tiempos heroicos, vinieron otros en que Dios quiso educar a las familias y las personas mediante la enseñanza de los sabios y la práctica de la ley. Se puede ver la muerte de Abimelech, Tolá, Jair y Jefté. Cada uno de ellos formaron en cada tribu que tenían sus propios problemas. En varios lugares se levantaron salvadores que después de una victoria fueron honrados como jueces por el resto de su vida. Gedeón era de Manasés, Tolá de Isaacar, Jair del país de Galaad, en
en el relato de la historia de Jethro, la introducción destaca el significado de estos acontecimientos. Se notará el amor incansable de Yahvé, que siempre perdona. Los pecados se van acumulando, por eso no los salvaré otra vez. Y sin embargo, una vez más, Dios no puede soportar ya el sufrimiento de Israel, si no quejamos del silencio de Dios frente a la actual injusticia y opresión. Es porque no sabemos ver el pecado y la irresponsabilidad de los oprimidos. Jethro y su hija. Jethro es uno de los salvadores más discutibles de la Biblia. Está motivado por el rencor contra sus hermanos que los despreciaron. Su guerra contra la tribu de Efraín no es gloriosa para el pueblo de Israel. Por fin, su voto de sacrificar a alguien de su familia corresponde a la costumbre de los cananeos paganos que tan fácilmente sacrificaban a sus hijos. Sin embargo, leemos: el espíritu de Yahvé fue sobre Jethro. El espíritu significa en ese tiempo la fuerza sobrehumana de Yahvé que empuja al hombre a cumplir hazañas. El espíritu de Yahvé no actúa solamente dentro de la ceremonia religiosa ni por los hombres religiosos, profetas o sacerdotes. El espíritu de Yahvé actúa renovando la faz de la tierra. Véase esto en Salmo 104. A través de personas a la que les da fuerza y autoridad para que realicen tareas históricas que son parte del reino de Dios. En este sentido, muchos personajes de la época contemporánea que no han sido santos podrían compararse con los jueces. Dios le ha dado el carisma para llevar a cabo, bien o mal, grandes empresas por las cuales los creyentes no querían arriesgarse o ensuciarse las manos. Entonces vemos en el capítulo 3 el nacimiento de Sansón y la historia de Sansón. Viene a continuación 4 episodios de la historia de Sansón. A lo mejor era un campesino de fuerza poco ordinaria que paseaba por su cuenta contra los filisteos. La leyenda se atribuyó numerosa hazaña. Se le atribuye a Sansón un nacimiento milagroso. Nace de una pareja estéril, según una costumbre de Dios que ya encontramos con el hijo de Abraham en Génesis 18 y que se presentará también para Samuel en Primera de Samuel 1 y más tarde para Juan Bautista en el libro de Lucas del 1 al 5. El niño tiene que ser nazireo, esto es, consagrado a Dios según un rito muy antiguo en la Biblia. Vea esto en el libro de Números, el capítulo 6, el versículo 1. Esta consagración a Dios será la fuente de su fuerza. Y vemos cómo Sansón se encuentra con Dalila y se revela a Dalila su consagración a Dios como nazireo. Hay en él una parte
reservada, y Yahvé, que es fuerte de su vigor sobrenatural, con solo revelarlo, se profanaba a sí mismo. Viene la muerte de Sansón, la historia de Miqueas llega detrás de la muerte de Sansón. El libro de los Jueces concluye con dos relatos típicos de la vida de Israel de ese tiempo. El autor, después de alabar esa época en que no se necesitaba reyes, reconoce lo malo que producía la anarquía. En los capítulos 17 y 18, la ausencia de una autoridad religiosa hace que los sacerdotes hagan lo que quieran. Recordemos que en aquel tiempo los hombres de la tribu de Leví estaban dedicados al culto. Mire eso en el libro de Número capítulo 3. El individuo no contaba sino solo el pueblo. Suprimir una población extranjera no tenía mayor gravedad que arrasar un bosque. La historia de Miquea y migración de los danitas y el crimen de Gilbea en el capítulo 19. Esta fechoría se parece mucho a lo que encontramos en Génesis 19. También vale aquí lo mismo en aquel lugar respecto a la respuesta de dueño de la casa. Los versículos 24, 25 y 27, 28 son un testimonio horrible de lo que ha sido durante siglos y siglos la actitud de los valores con las mujeres, total irresponsabilidad y desprecio. La mujer sirve para el placer, para tener hijos o para hacer los trabajos que a los hombres le fastidian. No había reparo en sacrificar a la mujer para salvar al huésped. De manera que en el capítulo 20 y 21 habla todo lo que se relacionaba con el irrespeto con relación a ellos. Mientras que no haya autoridad central y un rey que juzgue, cada familia y cada tribu se siente obligada a defender y vengar a lo suyo. No hay otra manera de proteger al individuo en un pueblo sin autoridad. En esas condiciones, sin embargo, un crimen podría llevar a ser guerra entre las tribus, como sucedió en el ejemplo aquí mostrado del capítulo 21 de Jueces. El relato multiplica las cifras más inverosímiles. Es evidentemente una manera de decir que en realidad hubo una crisis muy grave en la que Benjamín estuvo a punto de desaparecer. Aquí se quiere dar una enseñanza. A pesar de todo, los pecados y errores de Benjamín, no puede desaparecer ni una sola de las 12 tribus que son la herencia de Yahvé. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a nuestros corazones, a cada uno de nosotros de manera personal y particular. Te invito a leer las escrituras, a escudriñarla, a interesarte por la historia del pueblo elegido del Padre y a que pueda capítulo por capítulo desglosar el libro de Jueces de aquello tiempo, recordándote que así como empezó el Padre con amor a manejar y a dirigir a aquellos jueces primeros que no fueron a estudiar, sino que fueron elegidos porque el Padre le dotó de la capacidad a través de la fuerza del Espíritu Santo. Eso fue ayer y hoy y siempre el Espíritu Santo viene a sustentarnos.
De manera que hay que dar gracia en todo momento a Dios Padre, Creador omnipotente, porque la tercera persona singular del Espíritu Santo es la fuerza que viene a cada uno de nosotros y nos capacita para mantenernos. Hay que ser obediente en el proceso porque no es fácil. Dios siempre nos va a escuchar siempre que nosotros lo busquemos. Y debemos agradecer de labio hasta que estemos preparados para poder agradecerle de corazón. No pueden sobrevenir pruebas de toda clase, pero no quiere decir eso que estemos desanimados. Puede que vengan problemas, pero eso no quiere decir que nos vamos a desesperar. Puede que nosotros seamos perseguidos, pero eso no quiere decir que vamos a ser eliminados. Y puede ser que nos derriben, pero eso no quiere decir que estemos fuera de combate. Lo que significa que en medio de esta batalla y de esta guerra que es desde aquello tiempo hasta hoy la estamos viviendo, es un constante sobrevivir en medio de situaciones, circunstancias difíciles. Y hoy en día hay jueces en nuestro alrededor y Dios pone a esos jueces y no necesariamente debe ser el pastor, el sacerdote o debe ser un religioso. Así como dice el libro de Jueces en el análisis que hicieron los exégetas que escribieron y tradujeron esta Biblia latinoamericana de la hebrea, ellos dicen que en aquel tiempo se usó al hombre ordinario y Dios le da su Espíritu Santo a quien Él decide dárselo para que dirija a su pueblo, para que dirija una misión que muchos religiosos no son capaces de enfrentarla ni de hacerla y que prefieren otra cosa a lanzarse, a arriesgarse a un peligro haciéndola. Sin embargo, el Padre dota a un hombre ordinario, cualquiera de nosotros, para hacer una obra extraordinaria. El Padre ama a cada uno de nosotros de manera particular, de una forma personal o con un amor extraordinario. Y debemos estar dispuestos y preparados porque cualquiera de nosotros puede ser llamado en cualquier momento a servirle al Padre en la forma que Él decida, donde Él decida y como Él decida para el bien no solo de nosotros, no solo de la comunidad y nuestra familia, sino para un bien social y un bien común. Te invito a descubrir qué dice la palabra de Dios en tu corazón cuando tú la rumeas, cuando tú la meditas, cuando tú la lees, cuando tú la estudias. El libro de Jueces es corto, puedes elegir la Biblia de tu preferencia y puedes descubrir cómo fue formado los jueces en aquel tiempo del Antiguo Testamento.